A ver, perdón. Mire, he visto otra, pero es del 2008. Estoy en clases. El estómago es una O sea que no tengo volumen. es una estructura entre esófago y duodeno. Mide aproximadamente 25 centímetros de longitud, transverso 12 y anteroposterior 8. Tiene una capacidad de 1000 a 1500 centímetros. Es importante un poco recordar esta anatomía, porque va a ser para poder localizar nuestra patología. Tiene dos caras anterior y posterior, un fondo, un cuerpo, un antro, y el cardias. Entonces, esa es la anatomía del estómago. Histológicamente, el estómago está formado por el epitelio, por el corión muscular de la mucosa, todo esto forma la mucosa. Y por debajo de la muscular de la mucosa forma la submucosa. Luego viene la capa muscular y la serosa. El epitelio está formado por células cilíndricas ciliadas. Existe un espacio entre estos repliegues, entre epitelio y epitelio, que se llama fosita gástrica. Del fondo de esa fosita gástrica o cripta gástrica va a nacer las glándulas gástricas cuyo epitelio está formado por células principales y parietales que son productores de ácido clorhídrico y pepsina. Entonces, la úlcera péptica, ¿qué cosa es? La úlcera péptica es una solución de continuidad, o sea, son heridas. Faltan porciones o segmentos de mucosa, puede ser hasta muscular, inclusive hasta la región muscular, y perforarse. Esta solución de continuidad puede persistir y producirnos una complicación. Es todo un forado, ¿no? donde ha lesionado el epitelio, toda la pared, hasta la muscular de la mucosa. Pues este se llama úlcera. Y como es producto del jugo gástrico, se llama o lo conocemos como úlcera péptica. ¿Qué factores son los que van a condicionar a esta úlcera? Primero, tenemos un grupo formado por el ácido clorhídrico, la pepsina, alcohol, los AINES, los esteroides y las sales biliares, que van a hacer un daño de la mucosa dependiendo de la integridad de la mucosa. Luego tenemos el factor estrés. ¿Cómo va a dañar la mucosa? Por vasoconstricción. Y otro factor, esta bacteria, el Helicobacter pylori, daño directo, lesión directa del tejido gástrico. Tenemos factores defensivos y factores agresivos. ¿Quiénes nos defienden? O sea, ¿qué factores tenemos para que la mucosa gástrica se mantenga indemne y no tenga lesiones, a pesar que es constantemente agredido, ya sea por el jugo gástrico o por irritantes externos, como por ejemplo los AINES? ¿Quiénes nos defienden? La barrera preepitelial es la propia mucosa, donde vamos a tener el bicarbonato. Y este bicarbonato tiene la propiedad de alcalinizar la superficie de la mucosa y también le sirve como surfactante. ¿Qué cosa es el surfactante? O sea, lo hace más resbaloso, ¿no? Más deslizante para que pasen las sustancias. Luego tenemos la barrera, el propio epitelio y la microcirculación. Tiene que haber una microcirculación eficiente. Por cualquier estrés, si la microcirculación se compromete, va a haber isquemia. Y esa isquemia va a tener acciones lesivas, en caso hay isquemia, para
el comportamiento de la mucosa. Entre los factores agresivos, ¿qué cosa tenemos? El ácido clorhídrico, o sea, el propio ácido que está en el estómago, la pepsina también, los AINES, los esteroides, sales biliares, el alcohol, el tabaquismo, estrés, etc. De todos estos, el que tiene mayor agresividad, inclusive con factor de riesgo de degeneración, es el Helicobacter pylori. Hay que tener presente esto, porque vamos a revisar, inclusive produce las gastritis, ¿no? El Helicobacter pylori va a producir úlcera duodenal en un 95%. Por favor, si alguien cierra su micro, alguien está con su micro encendido, se escucha conversación extra, y también produce úlcera gástrica en un 85%. Por lo tanto, tenemos la obligación de erradicar el Helicobacter pylori. Si no, va a haber una recurrencia permanente y que esto, repito, puede conllevar a una degeneración. Entonces, el Helicobacter pylori lo tenemos acá en el lado derecho inferior. Es una bacteria gram negativa con estas características físicas. Hay varias formas de erradicar el Helicobacter pylori. Estas son unas de las más frecuentes, ¿no? Entre las medicinas tienen que ser asociados, generalmente 3, ¿no? Y esta asociación debe tener dosificado a estas características, a estas cantidades, perdón, cualquiera de estas asociaciones. Hay otras más. Y nunca 5 días. Por favor, la erradicación tiene que ser más de 7 días, generalmente 10. Inclusive, los medicamentos que vienen para el Helicobacter pylori ya vienen medidos, ya vienen las sustancias dosificadas, inclusive para 10 días. Hay algunos artículos que están apareciendo que hay que dar 5 días, lo cual no es prudente. ¿Por qué? Porque esta bacteria permanece. La úlcera péptica, bueno, ¿a qué patologías corresponde? Úlcera duodenal y úlcera gástrica. Úlcera péptica. Lo conocemos como péptica porque el origen se debe a que se debía al jugo gástrico. Entonces, y poder de repente mencionar un poco lo que se llama el síndrome de Sold-Ellingson, que es una patología que va a producir úlceras, pero como producto de un tumor, generalmente en páncreas, que se llama gastrinoma. Entonces, las dos primeras son bastante comunes porque por nuestros mismos hábitos alimentarios o alimenticios y por la presencia del Helicobacter pylori. Esta es la de Sold-Ellingson. Como digo, hay que tener un poco presente porque este es un tumor, ¿no?, que produce una gran cantidad de gastrina y puede producir una úlcera péptica. Cuando hacemos los estudios radiológicos, antes nosotros teníamos que ver solamente estas lesiones, cuando se había estudios de contraste. Y cuando decimos de úlcera de Sold-Ellingson, debe tener dosaje de la gastrina más de 1000 picogramos por mililitro. Los mecanismos de defensa que les había mencionado anteriormente. Preepitelial, y hemos dicho que es el moco, que tiene 2 capas, la capa de bicarbonato y el surfactante que es el producto que va a evitar que se quede pegado a la mucosa con su contenido, sino
se desliza con rapidez y pasa, ¿no? El epitelio. En el epitelio, ¿qué es lo que ocurre como mecanismo de defensa? La bomba de intercambio de iones en la superficie celular. El CO2 más el agua va a dar el bicarbonato. Este bicarbonato, con producto de anhidrasa carbónica, nos va a desencadenar el bicarbonato y el radical H. Esta sustancia es protectora. Después tenemos las uniones intercelulares. En la parte epitelial tenemos esta bomba, tenemos las uniones intercelulares, y después tenemos la restitución celular. Las uniones intercelulares están entre célula y célula por su pared lateral. Recuerden que las células descansan sobre la membrana basal como base. No hay un espacio entre las paredes laterales, sino están unidas firmemente. La restitución celular, o sea, cuando hay una agresión, cuando hay una gastritis, que es una patología bien frecuente, ¿no? Hay lesión puntiforme y no tan grande como cuando hay una úlcera. En este tipo va a producirse la restitución celular. ¿Y de dónde se restituye? La célula no se restituye, si hay lesión celular, no se restituye de cualquier lugar. Del fondo de la fosita gástrica, por eso es que le decís un poquito de repaso histológico. En el fondo de la fosita gástrica termina en un cuello. Y ese cuello glandular tiene la capacidad de restituir hacia arriba y hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Restituye epitelio y también restituye glándula gástrica que puede ser lesionada. Entonces, ahí está las células madres que van a restituir a la lesión, a la agresión del tejido. También tenemos las prostaglandinas. ¿Qué hace la prostaglandina? Estimula la proliferación celular, o sea, actúa a nivel del cuello y al mismo tiempo también inhibe la secreción gástrica. Y los factores de crecimiento igual. ¿Qué hacen los factores de crecimiento? Activan directamente a la restitución celular en la célula madre. Entonces, este es un gran mecanismo de defensa. Y finalmente, los postepiteliales, aquí ya intervienen los capilares, el flujo sanguíneo, donde debe haber una adecuada llegada de sangre, no debe haber disminución de la irrigación sanguínea. El AINES, ¿cómo va a lesionar la mucosa gástrica? En el mecanismo preepitelial, altera la composición del moco al inhibir el bicarbonato. Inhibe el bicarbonato. O sea, el bicarbonato, que es el gran defensor, inhibe. Al mismo tiempo va a alterar la secreción de moco en la parte celular. Entonces, como consecuencia, disminuye el pH, aumenta mayor en el epitelial, que no debe haber, porque el bicarbonato, si bien es cierto, el pH del jugo gástrico es alto, pero dentro del tejido epitelial, el bicarbonato no permite que el pH sea alto. Y luego también en el epitelio, ¿qué hacen los AINES? Inhibe la síntesis de prostaglandinas. ¿Qué decíamos que era la prostaglandina? Estimulaba la regeneración celular y estimulaba la secreción gástrica. En este caso, estimula la secreción, ¿no? Y altera el mecanismo de regeneración, lo disminuye. Por lo tanto, este AINES va a lesionar la mucosa, el tejido, la mucosa gástrica. Acá tenemos una gráfica de los factores agresivos, ¿no? Endógenos, exógenos, el alcohol. Esta es la mucosa. La mucosa por fuera, dentro del tejido, su pH es de 1 a 3. Baja
por la acción del bicarbonato. Y los elementos celulares, la síntesis de prostaglandinas, que sintetiza moco, y la parte vascular. Estos son los mecanismos de defensa, las agresiones que ocurren. Cuando esto ocurre, cuando el pH aumenta, entonces va a lesionar la mucosa gástrica. Y acá vamos a ver cómo es que el epitelio, acá está la fosita gástrica, el cuello, de aquí se va regenerando, el pH va a disminuir, ¿no? Y mantenerse en la mucosa gástrica. Otro, cuando ya hay agresión, cuando ya hay lesión, la regeneración va a ser de este. También por vasoconstricción. Entonces, los mecanismos de defensa, pues haciendo una revisión, la mucosa, el moco, bicarbonato, donde están los fosfolípidos que van a posibilitar lo que se llama el deslizamiento del contenido gástrico. Luego el epitelial, ¿no? El tejido, ¿no? La resistencia, porque están adheridas las paredes intercelulares, y luego el factor vascular. Desde el punto de vista epidemiológico, 500,000 casos nuevos al año, 4 millones de recurrencias anuales, y la prevalencia es de 1.8 en pacientes con Helicobacter pylori. También se sabe que la úlcera péptica es más frecuente en aquellas personas que tienen grupo O, que hay también desde el punto de vista de, no es hereditario, pero hay una predisposición familiar. Aquellos que han tenido úlcera péptica van a tener úlcera péptica en los hijos, también condicionado por sus hábitos. Pero si nosotros diríamos que es hereditario, tendríamos que encontrar el gen responsable, lo cual no es, sino es un factor predisponente. Entre los hábitos, nuestras dietas. Hoy en día, nuestra población, todos nosotros estamos corriendo, sobre todo los adultos ya, corriendo de un lugar a otro para el trabajo. No tenemos tiempo para tomar desayuno a su hora, almorzar ni cenar. Ese espacio entre tomar los alimentos, vamos a tener más tiempo el jugo gástrico en el estómago. Y eso va a ir erosionando, ¿no? Va a ir erosionando, por lo tanto, nuestros hábitos alimenticios deben ser regulares. Las gaseosas producen irritación, el café, el tabaco. Y también la presencia de gastritis, pues, que es común, ¿no? La gastritis con el tiempo va a terminar siendo una úlcera. Y entre los psicológicos, el estrés, cuyo mecanismo de acción del estrés es vasoconstricción subepitelial. Entonces hay isquemia celular y puede dañar hasta hacerse una úlcera péptica. Patogenia de la úlcera duodenal. Es por aumento del ácido clorhídrico, por población aumentada de las células parietales y el estímulo exagerado de la gastrina. Por el aumento exagerado de la gastrina, luego de los alimentos. Falla del mecanismo inhibitorio de la liberación de gastrina. También es origen la hipergastrinemia por los gastrinomas, tumores que producen gran cantidad de... Luego, aumento de pepsinógeno. Cuando el vaciamiento del gástrico es aumentado, fallan los mecanismos defensivos del duodeno, las defensas. Son el 50% por bicarbonato de páncreas, 50% por bilis, y también el deterioro de la resistencia de la mucosa, el epitelio se lesiona, ¿no?
y la presencia otra vez del Helicobacter pylori, generalmente en un 95%. Úlcera péptica gástrica. La patología es diferente. Aquí, en el duodenal, básicamente es aumento del ácido úrico y el HP. Luego vienen todas estas modificaciones. En cambio, en la úlcera gástrica, deterioro del epitelio gástrico, por AINES, por aspirina, alcohol, sales, etc. ¿no? Deterioro de la mucosa. Si la mucosa se deteriora, la retroalimentación de los iones desaparece. Luego, la presencia de gastritis o reflujo de bilis. La bilis es alcalino, ¿no? En cambio, en el duodeno, la bilis es un protector del 50%. Pero la bilis en el estómago es sumamente lesivo. Entonces, no debe haber reflujo biliar. Las sales biliares, sobre todo la isolecitina, produce mucho daño a la mucosa gástrica. Luego, la acidez gástrica, la pepsina puede ser normal o baja, pero puede ser con ácido clorhídrico alto. La vasoconstricción, por supuesto, la submucosa. Y la falta de movilidad, disminución de la motilidad, no movilidad, motilidad. Otra vez, el Helicobacter pylori, y en este caso, en un 85%. Factores psicológicos entre el alcohol, las dietas, aumenta la secreción gástrica, tabaco, estrés, aumenta la secreción gástrica, el alcohol, directo, la dieta y el estrés también por vasoconstricción. En este cuadro vamos a ver un poco la sintomatología de cada uno de ellos. Lógicamente, estos se imbrican a veces es, la diferenciación es muy sutil, pero ahí tenemos. Por ejemplo, el dolor en la úlcera gástrica es en el 100%, igual en la duodenal. La localización en el epigástrico, 67%, en el gástrico y 86% en el duodenal, un poco difícil de poder diferenciar. La frecuencia, severo en el dolor es severo en la gástrica, en la duodenal. Esto también es relativo, porque hay pacientes que tienen úlcera duodenal que se quejan más que los que tuvieran una úlcera péptica gástrica. En relación a los alimentos no hay ninguna diferenciación, tampoco ligeras diferenciaciones en lo que es en la noche, en la presencia del dolor en la noche, generalmente en la úlcera gástrica, pero no siempre. Pérdida de apetito, más es en la úlcera gástrica. Pérdida de peso, ¿por qué? Porque como hay pérdida de apetito, va a bajar de peso. La pirosis, o sea, el ardor, más es en la úlcera duodenal. Las náuseas y los vómitos en la úlcera gástrica. Tratamiento de las úlceras. Tratamiento. El objetivo de la terapia antiulcerosa son 4. En relación al medicamento, son 4. ¿No es cierto? Aliviar el dolor, cicatrización de la úlcera, prevenir sus complicaciones, así como prevenir la recurrencia, o sea, que no vuelva a salir, y corregir los factores de riesgo. Estas 5 parámetros debemos tener presentes para que no repercuta la úlcera péptica. En lo generales, la mayoría de pacientes tiene síntomas clínicos, por lo menos 2 veces, alta recurrencia, hasta un 75% al año, y hay que eliminar el Helicobacter pylori y eliminar el uso de AINES, que también tiene una alta frecuencia de úlcera péptica gástrica. Las medicinas ahora pues son bastante eficaces. Entre los tratamientos quirúrgicos ha disminuido un montón porque las medicinas son bastante eficientes, eficaces.
los antagonistas de H2 como la ranitidina, la cimetidina, la famotidina, que ya casi de todo este grupo solamente queda creo que la ranitidina. Y los inhibidores de bomba que están pues en boga, ¿no? Y que son excelentes. Dependen mucho las úlceras, el mejoramiento de las úlceras de los bloqueadores de bomba. Esta medicina nos ha quitado las cirugías a los cirujanos en buena hora, porque antes, cuando no había estos medicamentos, se operaba úlcera en cantidades, inclusive las complicaciones de la úlcera. Ahora se está operando muy poco, sobre todo ahora estamos operando solamente las complicaciones y sobre todo las complicaciones agudas. Entre los antiácidos para equilibrar el ácido, el hidróxido de aluminio, el de magnesio, bicarbonato de sodio y bicarbonato de calcio. El sucralfato es una, digamos, se puede como una pseudomembrana, ¿no? Y también la acción del bismuto, también, inclusive el bismuto tiene una acción sobre el helicobacter. Las prostaglandinas se están utilizando también con bastante frecuencia, dependiendo de en qué evolución está la úlcera péptica. Tratamiento de la úlcera, tratamiento médico, ahí están los bloqueadores, la histamina, inhibidores de bomba, omeprazol, lansoprazol, etc. Y el tratamiento quirúrgico, solo con picado de la úlcera gástrica. Perforación, estenosis pilórica y hemorragia. Son los tres. De estos tres, la hemorragia y la perforación son los que más frecuente operamos. Casi estenosis pilórica. Es muy raro porque los inhibidores de bomba han disminuido y han mejorado ese tipo de complicaciones. Complicaciones de la úlcera péptica, entonces, hemorragia, perforación, estenosis pilórica y úlcera recurrente. Complicaciones de la úlcera péptica. Nuevamente, ¿qué son? La hemorragia digestiva alta. Y aquí tenemos que tener presentes dos factores. El sangrado microscópico y el macroscópico. El microscópico no se da cuenta ni el paciente. Sus heces son de características normales, empiezan a bajar de peso, empiezan a hacer anemia crónica y se le hace un examen de heces. Ese examen se llama Tevenon y vamos a encontrar una anemia ferropénica, o sea, por deficiencia de fierro, por sangrado crónico, meses, que es diferente de una hemorragia digestiva alta macroscópica, que va a llevar a una emergencia en un alto porcentaje, puede llegar hasta la cirugía. Luego pues, tenemos la perforación gástrica o duodenal. Esta perforación se puede bloquear, o sea, perforarse y el ipiplón, que es la baja policía del abdomen, va y impide la salida del líquido. Entonces vamos a tener un dolor irradiado a la espalda de repente y difícil de diagnosticar. La perforación intraperitoneal, dolor severo, agudísimo, brusco. A veces el paciente nos dice, ayer estuve bien, pero hace 3 horas tenía un dolor brusco, luego intenso, me calmó un poco y ahora ha regresado el dolor con más intensidad. Entonces, aquí hay que hacer una buena anamnesis y el examen clínico, ¿qué cosa nos va a evidenciar? Un abdomen duro, un abdomen peritoneal, a veces llamado abdomen en tabla. ¿Por qué en tabla? Porque no se puede examinar el abdomen durísimo. Por supuesto, con los signos peritoneales correspondientes. Si hay una perforación, el examen adecuado es una radiografía. Nada más. La radiografía de abdomen, nada más. No necesitas ecografía, no necesitas tomografía, no necesitas resonancia magnética. Estamos cayendo en la facilidad
de no examinar y de frente a tomografía. Mientras viene la tomografía y no hay la tomografía, el paciente se complica más. ¿Y en qué consiste el tratamiento? En la sutura de la perforación, cuya cirugía se llama parche de Graham. Y la estenosis pilórica, cuando el píloro se cierra pues por cicatrización. Úlceras repetitivas, se va estenosando y finalmente ya no pasa los alimentos. Actualmente muy raro se está operando esta patología. Nuevamente repito, gracias a los bloqueadores de bomba. Cuando hay una estenosis pilórica, por supuesto, lo primero que tenemos que hacer es descartar lo maligno. Antes de decir alegremente, esta es una consecuencia de una úlcera péptica de evolución larga, crónica, repetitiva. Cuando hay una obstrucción gástrica, la úlcera prepilórica sin respuesta a tratamiento médico. Dolor abdominal, náuseas, vómitos alimentarios, o sea, come y vomita, no pasa. El estómago muy dilatado, ¿no? Con un síndrome, se llama síndrome pilórico, que puede terminar inclusive en alcalosis metabólica hipotalámica. Al inicio del tratamiento es médico, luego hidratación sonda nasogástrica y, si es necesario, será la cirugía. Este es el famoso. Primero, vemos la radiografía. Cuando tenemos una úlcera péptica perforada, ya sea duodenal o gástrica, el aire sale libre a la cavidad peritoneal, fuera del lumen intestinal o lumen gástrico y lumen duodenal. Por lo tanto, va a darnos esta imagen. Esta imagen que nos dice, para ver esta imagen, tenemos que tener en la mente qué es lo que estamos buscando. Si yo hago una anamnesis y lo que estoy interrogando, me voy llegando a una conclusión que podría tratarse de una úlcera péptica perforada, y al examen, un abdomen duro con signos peritoneales, lo que tengo que hacer es pedirle una radiografía especial. A veces también en esto adolecemos en hacer la indicación precisa, porque el que toma la radiografía no es el médico, es el técnico. Y el técnico lo que hace es, cuando sospechamos de esta patología, el paciente va en una camilla, echado, llega al ambiente de rayos X, el técnico está apurado, porque tiene que ver 20 pacientes, lo paran con ayuda o sin ayuda y le toman la radiografía y llega el informe no concluyente. ¿Por qué? Porque no le hemos dado tiempo para que el aire que está distribuido en el abdomen cuando está echado suba hacia el subdiafragma. Entonces, esta radiografía debe agregarse dos características. Se llama radiografía simple de abdomen, pero debemos indicar con dos características. Que se tome una radiografía tóraco-abdominal, porque a veces solamente toma esto de acá y no vemos abajo, o a veces solamente toma el abdomen y no vemos todas. Entonces debemos indicar, agregarle con un lapicero, abajito. Favor, tomar radiografía tóraco-abdominal. 2. Mantener al paciente mínimamente 5 minutos, mejor 10, parado. ¿Para qué? Para que el aire que estaba distribuido en todo el abdomen, que estaba echado, suba al subdiafragma y tenemos esta hermosa radiografía que nadie se va a equivocar. Pero yo les aseguro, si ustedes no han visto esta placa, sí se van a equivocar, porque no lo tienen internalizado en su mente. Este de acá es diafragma. Este es diafragma. Este es hígado y este es aire libre en cavidad peritoneal que se ve acá, porque este es el fondo gástrico.
Entonces van a decir, no, este es fondo gástrico. Y a veces, burlonamente, cuando estamos en el hospital, de las cuales se están salvando ustedes, porque están en la casa, le ponemos la radiografía, ¿qué es esto? Entonces se empieza a mirar al techo, al piso, joder al compañero del costado, no saben qué es este diafragma. Entonces tenemos una hermosa placa. Cuando ya sabemos mirar, no nos equivocamos. Muy bien. Tomado esta radiografía, o sea, anamnesis, examen clínico. Esta es la única radiografía. Olvídense de tomografías, por favor. No necesitamos tomografía para hacer diagnóstico de perforación de víscera hueca, cualquiera sea la víscera. Estómago, duodeno, intestino delgado, ni grueso. Solamente necesitamos una radiografía simple, donde vamos a ver el aire. Hecho el diagnóstico, la cirugía. El famoso parche de Graham. Graham fue un médico que hizo el primer parche y lo describió. Ahí está en la úlcera. Entonces, esta úlcera, nosotros tenemos que tener algunas consideraciones. Si es una úlcera, yo puedo jurar por mi mamacita que es una úlcera péptica, o puede ser un tumor que se ha perforado. Puede ser, ¿no es cierto? Yo no puedo decir directamente que es una úlcera péptica, benigna. Para lo cual, cuando uno tiene esta úlcera, primero, se reaviva los bordes. ¿Qué es eso? Sacar una porción de tejido alrededor. ¿Para qué? Para dos cosas. Primero, para que haya una buena irrigación, porque esto hay vasoconstricción, hay fibrina, y de repente no va a pegar, y vamos a tener a los 3 días abierto, y otra vez líquido o contenido intestinal, duodenal o gástrica en AMPA. Y el segundo, esa porción de tejido que estoy sacando, lo tengo que enviar al patólogo. ¿Para qué? No para que me digas una úlcera péptica. El patólogo me va a devolver y me va a decir que no es un tumor maligno. Con eso estoy feliz. Y una vez que he hecho esos dos pasos, pongo los puntos simples, varios, y dejo los cabos largos. ¿Para qué? Para levantar una porción de piplón y lo pongo encima. Y con los puntos lo pongo en el medio, lo amarro, lo suturo, lo fijo. Este es el famoso parche de Graham. Entonces, estoy reforzando mi sutura. Y pocas veces va a haber dehiscencia. La idea es que no haya dehiscencia. Porque también la gente joven hoy día dice, no, que no hay problema, yo le pongo puntos. Después cuando hay dehiscencia, no saben dónde esconderse. Entonces, por favor, el parche de Graham hay que colocarle ustedes creo que ahorita están 100, ¿no? De los 100 no sé cuántos cirujanos van a hacer, no se olviden de colocarle ese parchecito que le da una buena calidad de cirugía. La úlcera péptica, la hemorragia. Frecuente, hemos dicho, es el 30-40% de hemorragia digestiva alta. ¿Tratamiento médico? Claro, al inicio, siempre. Reposo, volumen, transfusiones, lo necesario. ¿Y qué hay que hacer? El diagnóstico, ¿cómo se va a hacer? Con la endoscopía. La endoscopía ahora es muy importante para diagnosticar las úlceras, inclusive las gastritis, las úlcera péptica gástrica, úlcera péptica duodenal. Más abajo no se puede. Entonces el tratamiento, si ya tenemos endoscopía, puede ser con medicamentos. Inicialmente el tratamiento puede ser el tratamiento de la hemorragia. Claro, cohiben el sangrado. Inyectan esclerosantes, vasoconstrictores, embolizan, colocan clips, ¿no? Y fulguran inclusive calor, ¿no? Sí, no vayan a perforar nomás, ¿no? Con calor lo hacen. Entonces hay tratamiento endoscópico ahora para la hemorragia digestiva alta. Entonces, primero, tratamiento médico. Segundo, endoscópico. Cuando ya no puede el clínico ni el endoscopista,
recién va el cirujano. ¿No es cierto? El cirujano recién va a ir a hacer el tratamiento quirúrgico. Hay que ligar, puede ligarse vasos, hay que hacer de repente piloroplastia, dependiendo cómo nos encontramos. Y la úlcera gástrica sangrante igual. Pero sí hay que tener presente estos parámetros. Dos parámetros en la hemorragia masiva y en la hemorragia digestiva alta. Uno, ¿cuándo hay que operar? Cuando se ha transfundido más de 1500 centímetros de sangre y no se estabilizan los signos vitales. No debemos poner, si los signos vitales no se estabilizan, ¿qué significa? Que sí, sigue sangrando, está sangrando masivamente. Por lo tanto, me estoy esperando, estoy diciendo, no, dale, ponle 500 más, 3 litros, 2 litros, 2 litros y medio, 3 litros. Cuando ingresan a la sala de operaciones, el paciente ya está bien comprometido su homeostasis. Mejor ya no lo opere. Y el otro parámetro es cuando sigo transfundiendo de sangre, 6 unidades en 24 horas y sigue sangrando, sigue hipotenso, sigue los signos vitales bajos, sigue cayéndose la hemoglobina, ya no debemos esperar. Acá ya es trabajo del cirujano. Y el cirujano interviene solamente cuando la hemorragia no puede cohibirse ni con el tratamiento médico ni con el tratamiento endoscópico. Forrest nos hizo esta clasificación para estar de guardia, para estar pendiente. Estas características tenemos que saber nosotros, porque Forrest nunca nos dice Forrest 1A significa sangrado en chorro, ¿no? Forrest nos dice, cuando hace la endoscopía, nos dice Forrest 1A. Y nosotros tenemos que saber qué significa. Está sangrando. O perdón, va a resangrar, va a sangrar en un 80-90%. Una hemorragia digestiva que ya había parado. ¿No es cierto? Entonces hay que estar pendiente. ¿No? Hay que estar pendiente. Cuando nos dice Forrest 2A, significa que hay un vaso visible, hay un vaso que está latiendo, que está bailando. Entonces también el desangrado puede ocurrir del 50 al 80%. Entonces hay que estar pendiente, hay que estar vigilante, paciente monitorizado. 3B, nos dice hay un coágulo pardo adherente, o sea, ya se está organizando el coágulo. Eso significa Forrest 2B. Y también hay una posibilidad de sangrado casi hasta el 30%. Entonces, en estos Forrest 1, todo 1, 2A y 2B, hay que estar pendiente, monitorizar. Si nos dice Forrest 3, bueno, pues ya me puedo quedar tranquilo porque el desangrado es solamente hasta el 10%. Y si me dice Forrest 3, bueno, me voy a almorzar feliz. ¿Por qué? Porque ya el riesgo de sangrado es poquísimo. Entonces, esta tablita Forrest nos regaló para poder monitorizar a las hemorragias digestivas. Clasificación de Johnson. Esto tiene un poco valor, sí, bueno, hay que tenerlo en mente, porque el grado 1 es una úlcera en la curvatura menor, cuyo tratamiento es mucho más difícil que sea, pues, en el cuerpo, en el antro, ¿no? El grado 2 es de localización gástrica y duodenal. Hay úlcera en el estómago y hay úlcera en el duodeno. El 3, el 3 es una úlcera prepilórica, antes del pilo. El 4 de la curvatura menor. Y el 5, úlceras múltiples. Entonces hay que tener presente esta tablita para ver qué significa la localización de las úlceras en el estómago.
Muy bien. Úlcera péptica refractaria. ¿Quiénes son los refractarios? Infección persistente por el HP maltratado, el paciente no cumplió, no ha sido evaluado posteriormente, hizo el tratamiento, no regresó para el control, porque esta bacteria es muy resistente. Entonces, a veces, el tratamiento que les decía al principio, no hagan caso, es en la literatura es que aparecen que solamente hay que darle 5 días. Preferible acción más larga para asegurar el tratamiento. Úlceras por el Helicobacter pylori negativo, falsos, o por uso de AINES. Hay personas que AINES toman, pero por lo que le duele la espalda, le duele el pelo, le duele la uña, por todo consumen AINES. Entonces están haciendo gastritis persistente, gastritis inicialmente, van dañando la mucosa intestinal por los mecanismos que se ha explicado y finalmente terminan en una úlcera. Los fumadores, vasoconstricción. La vasoconstricción hace isquemia de los epitelios, por lo tanto, úlcera. O sea, incluso úlceras gigantes, ¿no? Síntomas persistentes sin úlcera, bueno. Tratamiento de la úlcera péptica gástrica. No es igual el tratamiento de la úlcera péptica duodenal. El tratamiento de la úlcera péptica gástrica se llama Billroth. Hay el 1 y el 2. Ese es el tratamiento. En cambio, el tratamiento de la úlcera péptica duodenal es la vagotomía. Puede ser inclusive complementada con cirugía complementaria. Y que le vamos a ir explicando en los sucesivos slides. Muy bien. Tratamiento endoscópico. Tratamiento convencional. Perforación de úlcera péptica, ¿no? Entonces, las incisiones son múltiples, son grandes. Ahora se hace con endoscopía. Qué bueno. Incisiones pequeñas, recuperación más rápida, rehabilitación en su trabajo más rápido, etcétera, etcétera. Este es el famoso tratamiento de la úlcera péptica gástrica, Billroth 1 y 2. Vamos a aclarar qué significa eso. Esto primero se hace pues en las úlceras que no cierran, luego de 8 a 12 semanas de tratamiento médico y cuando son recurrentes o cuando se han perforado con hemorragia. Generalmente es electivo, no es de emergencia. ¿Qué es Billroth 1? Cuando se ha perforado el estómago en el antro, o cuando hay lesión en el antro, se secciona el estómago y el duodeno, se retira el píloro. Entonces, se repara el tránsito digestivo, suturando el resto del estómago al duodeno. O sea, este paciente va a tener su nutrición casi normal porque va a recibir el jugo biliar, el jugo duodenal. Ese es el Billroth 1. En cambio, el Billroth 2 es porque se ha resecado mucho estómago o mucho duodeno. No alcanza, porque las suturas no pueden ser tensas. En ese caso, se sutura el muñón duodenal, se levanta yeyuno en un asa y eso se va a suturar. Hay variedades, puede ser la cara anterior o posterior del estómago. Entonces, en este caso,
El Billroth 1 es casi fisiológico, porque va a venir al estómago, al duodeno y sigue la nutrición. En cambio, el Billroth 2 ya no, porque el alimento ya no va a pasar por el duodeno, va a ir de frente al yeyuno, y con algunas complicaciones que pueden presentarse en el cambio. Ese es el tratamiento Billroth 1 y Billroth 2 que se hace en la úlcera péptica o en tratamiento de una gastrectomía. El Billroth 1 puede variar en las anastomosis, pero todos siguen lo mismo, ¿no? Uno mira por acá, estómago, duodeno, estómago, duodeno, estómago, duodeno, estómago, duodeno, estómago, duodeno. Pero, ¿qué pasó acá? Bueno, pues cada uno quiso poner su nombre. Cuando resecó este estómago, puso la sutura en la curvatura menor y le puso su nombre. Ahí está. Este colega Kocher, ¿qué hizo? No suturo el estómago, le abro otro huequito y le pongo al duodeno. Listo. El otro igual, pero ya no en el borde superior, sino abajo. Billroth 1 también. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, todo es Billroth 1, pero la característica que queda es que todos pasan por el duodeno. Todos, sin excepción, con las variedades que existen. En el Billroth 2 también nos han complicado la vida, ¿no? Ya sabemos que el Billroth 2, el duodeno está aislado, ya no hay comunicación entre estómago y duodeno, todas. Pero acá hay un tema, acá hay un intestino grueso, y el intestino delgado está abajo. Cuando uno levanta el intestino delgado hacia el estómago, por delante del colon, se llama precólico. O sea, por delante del colon. Mire, y todas son variedades. Todas, igualito el runo, pero todos están por delante del colon. Y cada variedad que han hecho, le han puesto su nombrecito y ahí está. Luego tenemos los retrocólicos. Ya no lo pasan por la parte anterior del colon, sino hacen un orificio entre el mesogastrocólico, un huequito, si quieren entenderlo así, y van a colocar igualito, ¿no? Que inclusive le han hecho una vueltita, ¿no? Y luego, cada uno le han puesto su nombrecito, pero todos están detrás del colon, el retrocólico. Esos son parte de las gastrectomías. Muy bien. Entonces, vamos a seguirle a las sonrisitas de mi chanchito. La inervación del estómago. ¿Por qué vamos a revisar esto? Porque vamos a revisar vagotomía. Esta es la cara posterior, ¿no es cierto? El nervio vago ingresa al abdomen y se va a dividir en dos ramas principales. Estamos hablando de la cara posterior o derecha, o izquierda, perdón, ¿no? Y este nervio, al estar en el estómago, en la parte terminal del esófago, se va a dividir en dos ramas principales. Una rama que se llama el plexo celíaco. ¿A dónde va a ir? Al plexo celíaco. Y la otra rama se llama nervio de la Tariet, que va a recorrer toda la cara posterior del estómago hasta terminar en el píloro que se llama la pata de cuervo posterior. Pero esta rama posterior en algún momento puede irse hacia la cara anterior para regresar nuevamente a la cara posterior, o sea, hacer un recorrido difícil. O en todo caso, no va todo el paquete nervioso, sino va una rama hacia la cara anterior. Y eso se llama nervio asesino o nervio de Gracie, que es una rama, un pasaje del tronco posterior o derecho. Entonces,
Acá también tenemos la misma imagen. Si me voy a la cara anterior o izquierdo, ya está el estómago en su posición. Acá el estómago está reclinado, lo hemos virado del lado izquierdo hacia la derecha, estamos viendo atrás. Acá está en su posición normal. Entonces tenemos al tronco vago anterior o izquierdo. Acá igual vago ingresa al abdomen, esófago, a la misma altura donde se dividió este nervio en dos, en la tariet posterior y en troncos, en ramas del celíaco, al mismo nivel se divide en dos ramas. La rama hepática y el nervio de la tariet anterior, que terminan, igual que el anterior, en la pata de cuervo, que es responsable de la inervación del píloro. Y acá igualito, ¿no es cierto? Ahí está, se divide el nervio hepático, la rama hepática y el nervio de la tariet, en su patita de cuervo anterior. Esta es la anatomía del nervio vago. ¿Y por qué hemos hecho esta revisión? Porque vamos a hacer la vagotomía, ¿no? Entonces, todo lo que les acabo de explicar está acá. Supongo que están grabando esto, inclusive para que lo puedan revisar. Aquí está el nervio vago derecho, izquierdo, descienden formando el plexo esofágico, distal, etcétera, y el tronco posterior, y el tronco anterior. Todo lo que les acabo de explicar en esa imagen está descrito acá. Entonces, me voy a hacer lo que se llama la vagotomía. ¿En qué consiste? En seccionar el nervio vago abdominal. Y eso que trae como consecuencia, interrumpir el impulso motor y sensitivo y la secreción del estómago y órganos gastrointestinales, ¿no? Entonces, por eso es que así se diferencian, existen estos tipos de vagotomías que son el troncular, el selectivo y el ultraselectivo. El troncular y el selectivo hacen una parálisis pilórica. Por lo tanto, tiene que ir acompañado de una cirugía adicional que se llama piloroplastia o gastroenteroanotomosis, que vamos a ir explicando en los siguientes. Indicaciones de la vagotomía. Falta de respuesta al tratamiento conservador de la úlcera duodenal durante 2 años. A veces se va estenosando. Actualmente hay poco, ¿no? Intolerancia a los fármacos, negativa al tratamiento, recurrencias de úlcera duodenal a pesar del tratamiento, perforación de la úlcera y hemorragia por úlceras pépticas. Troncular. Decíamos que el vago anterior tiene una rama hepática y el rama posterior tiene una rama celíaca que va al plexo celíaco. Entonces, si nosotros hacemos la vagotomía troncular, tenemos que ir más o menos hasta 3 o 5 centímetros, casi intertorácico a veces, para seccionar el tronco. Entonces, por lo tanto, si el negro tiene impulso, el amarillo ya no tiene impulso. Terminas con estómago hipotónico, terminas con el intestino hipotónico porque no hay plexo. Terminas con una contractura del píloro, porque no hay vago. El vago es el que dilata, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, queda totalmente negado la inervación del estómago, de la vesícula biliar. Tus pacientes incluso terminaban con vesículas hipotónicas, con cálculos biliares, etcétera, etcétera. Entonces, ¿aló? Bueno, sigo, no era conmigo. Entonces, esta es la vagotomía troncular, tronco. Se denervó todo. Si me voy a la vagotomía selectiva, digo, pues ya no voy a cortar por encima de estas dos ramas porque estoy haciendo daño. Voy a cortar por debajo.
Muy bien. Entonces ya tengo el tronco, el plexo celíaco ya lo tengo activo, ya no va a haber hipotonía intestinal. Voy a tener la rama hepática de la vesícula normal, pero además que he hecho la denervación del fondo gástrico, voy a tener otra vez la contractura del píloro, porque la pata de cuervo también se ha quedado sin inervación. Esos son los dos tipos de vagotomías que va a ir acompañado de una cirugía complementaria. Como se ha cerrado el píloro, entonces hay que posibilitar un pasaje. Entonces, estas son las cirugías complementarias. Piloroplastia de Heinig-Mikulec, que es sección longitudinal del píloro, sutura transversal. O sea, el píloro queda abierto. La define. ¿Qué hace define? Le hace más grande la incisión. No este pequeñín, no solamente píloro, sino avanzan al antro y avanzan al duodeno y hacen un gran pasaje. Fine. Y Habulay dice, no, ¿para qué me meto con el píloro? Déjalo ahí. No quiero meterme con el píloro. Hace una incisión en el antro, una incisión en el duodeno y hacen su sutura, hacen el bypass, conservando el píloro. Cada quien tiene su explicación. Si me preguntan por qué lo hizo, tendría que preguntarle a Habulay por qué dejabas el píloro, ¿no? Entonces, bueno, eso ya esas son las técnicas de las cirugías complementarias, o llamadas también piloroplastías. Estas piloroplastías se hacen en la troncular y en la selectiva. Complicaciones postoperatorias. Diarrea, claro. Puede haber dumping cuando las bocas son muy grandes, estreñimiento, gastritis crónica hipertrófica, hernia del hiato, porque hemos disecado el hiato esofágico para hacer la vagotomía troncular, porque a veces hay que disecar hasta 5 centímetros por encima del diafragma. Por las recidivas, pérdida de peso, no hay una buena alimentación, anemia deficiente por vitamina B12, atorreo, o sea, como no hay absorción de grasa en heces, dehiscencia de anastomosis, por supuesto, y el síndrome del asa aferente. O sea, como es en el Billroth 2, en el caso del estómago, hay una asa que no es muy funcional. Y complicaciones propias de la vagotomía, la atonía gástrica, disfagia, alteraciones de la motilidad del metabolismo intestinal, porque se deja denervado todo, no hay secreción, hipotonía vesicular, que terminaban a veces en litiasis vesicular. Y bueno, vino pues otro caballero más inteligente probablemente, y dijo, ¿por qué voy a hacer yo una vagotomía troncular? Estoy lesionando, estoy haciendo daño. Lo primero que el médico debe hacer es no hacer daño. ¿Y por qué voy a hacer también la selectiva? Porque no conviene. Entonces, ¿qué cosa hizo este caballero? Se tomó el trabajito, aquí en la curvatura menor hay una pequeña muesca que se llama incisura angular, como punto de reparo. Se tomó el trabajito de ubicar nervio por nervio todos los que ingresaban al estómago, hasta la incisura angular, o si no, hasta 5 o 6 centímetros del pie, nervio por nervio, tanto en el vago anterior y vago posterior. Por lo tanto, quedó indemne, o deja indemne la pata de cuervo, y el píloro queda normal. Entonces este caballero pues dijo, bueno, se está haciendo mucho daño con las otras cirugías, mejor yo hago lo siguiente. Y esta es la cirugía que se hace actualmente. Muy bien. Creo que con eso he concluido la disertación de la clase de hoy. Nuevamente pido disculpas por el retraso. Tuve problemas en ingresar.
¿Qué decía este pata? Lo que oigo olvido, lo que veo entiendo, lo que hago aprendo. ¿No? Eso, o sea, tienen que hacer para aprender. Lo que están escuchando ahorita se van a olvidar. Los slides que han visto van a entender. O sea, para eso son los slides, para eso son los dibujitos. Pero si no lo hacen, no practican, no leen diario, se van a olvidar. Gracias. ¿Preguntas? ¿O aportes? Entonces, si no hay preguntas, si no hay aportes, se supone que todo está claro. Conmigo terminaríamos acá y en la noche los espero a mis alumnos. ¿Alguna pregunta? Por última vez, ¿cuánto hay? Y si no, muchas gracias. Hasta luego, señora Madeleine. Chao, Pepe. Creo que estás por ahí. Hasta luego, doctor. Gracias, gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Chao. Hasta luego, doctor. Buenas tardes. Chao, chao, chao.